Hay historias que no se escuchan con los oídos, sino con el alma. Relatos que nos recuerdan que en el gran tejido de la vida, no existen los hilos sueltos, que cada herida, cada pérdida y cada silencio tienen un propósito divino que a menudo solo comprendemos al final del camino. La historia que van a escuchar hoy es una de esas. Es la crónica de un anciano pastor, un águila majestuosa y un milagro escondido en el corazón del desierto, una prueba de que lo que hoy parece una herida, puede ser la manera en que Dios te salva mañana. El amanecer se extendía con lentitud sobre el valle, tiñendo la tierra de un color cobre y un silencio profundo. El viento levantaba un polvo dorado que danzaba entre los arbustos secos, y a lo lejos, el sonido de los cencerros de las ovejas resonaba como un eco cansado. Allí, en medio de esa inmensidad quieta y solitaria, vivía don Ernesto, un pastor anciano de mirada serena y manos endurecidas por la intemperie y el trabajo. Nadie sabía su edad exacta, pero en el pueblo todos coincidían en que su fe era más antigua y sólida que las montañas que lo rodeaban. Su choza de adobe, levantada junto a la sombra protectora de un viejo algarrobo, era un refugio de humildad y silencio. Cada mañana, sin falta, el sol lo encontraba arrodillado frente al horizonte, dando gracias por un nuevo día, por el pan sencillo sobre su mesa, por la voz del viento que le recordaba que el milagro de la vida continuaba. Vivía solo, pero jamás se sentía solo. Solía decir que el desierto le hablaba en susurros y que en el murmullo del viento podía escuchar los latidos del corazón de Dios. Una mañana, mientras buscaba una oveja que se había alejado del rebaño entre las rocas, oyó un sonido distinto. No era el balido de un animal ni el silbido del aire. Era un gemido leve, un suspiro herido y frágil. Se acercó con la cautela que le habían enseñado los años, apartando la maleza reseca, y entonces la vio. Un águila real, majestuosa aún en su desgracia, yacía en el suelo. Una de sus alas estaba extrañamente torcida, cubierta de polvo y sangre seca, mientras la otra permanecía abierta, como un abanico roto. El animal temblaba, no de frío, sino de miedo y dolor, pero en su mirada fiera aún se conservaba la dignidad de la reina de los cielos. Ernesto se quedó inmóvil por un instante. Aquel ser magnífico, vencido por una caída, le despertó una ternura profunda, una compasión que brotaba de su propia conexión con la fragilidad de la vida. Se quitó el sombrero en señal de respeto, se inclinó y le susurró con una voz suave, tranquila, pequeña. Si Dios te trajo hasta mí, es porque quiere que sanes aquí, en mi hogar. Con un cuidado infinito, la envolvió en su poncho de lana y la llevó en brazos hasta su choza. La recostó con delicadeza junto al fuego, limpió su herida con agua tibia y ceniza, un remedio antiguo que le enseñó su abuela, y le ofreció los restos del pan que guardaba. La mirada del ave era intensa, pero ya no había agresividad en ella. Parecía entender que no estaba frente a un enemigo, sino ante un alma buena que reconocía su dolor. Los días pasaron con la lentitud del desierto. Cada amanecer, Ernesto revisaba el ala rota, la ungía con aceite de olivo y le hablaba como si conversara con un viejo amigo. No temas, le decía mientras le acomodaba las plumas. Las heridas del cuerpo sanan, pero las alas del alma solo se curan cuando aprenden a confiar de nuevo. Y en su voz había un respeto profundo por la vida, uno que pocos hombres conservaban. Con el paso de las semanas, el águila comenzó a recuperar sus fuerzas. Al principio caminaba con torpeza, pero pronto empezó a agitar sus plumas con más firmeza. Cuando el sol se ocultaba detrás de las colinas, pintando el cielo de naranjas y violetas, Ernesto se sentaba a su lado. Entre ellos nació un silencio compartido, una comunicación profunda que no necesitaba de palabras para entenderse. Una tarde, el ave se acercó y, con una confianza total, se posó en el hombro del pastor. Fue un instante breve, pero suficiente para sellar un lazo invisible y eterno. Ernesto sonrió con el alma.
Ya ves, murmuró. Hasta el cielo es capaz de sanar lo que el suelo ha quebrado. Desde entonces, nadie volvió a ver a Ernesto sin su compañera. Por las mañanas, ella volaba bajo sobre el rebaño, como un guardián dorado, y por las noches, dormía en el dintel de la puerta, vigilando la humilde choza. Para Ernesto, aquel encuentro no era casualidad, sino propósito. Decía que cada herida que un hombre cura en otro ser vivo, también sana una parte de su propia alma que no sabía que estaba rota. Y mientras el sol se escondía, levantaba su vista al cielo y susurraba una oración: gracias, Señor, porque hasta en el vuelo quebrado de un ave, escondes una lección de amor y esperanza. El tiempo siguió su curso, y la herida del águila cicatrizó por completo. Su vuelo se hizo más fuerte, más alto, más majestuoso que nunca. En el pueblo cercano, la historia del pastor y su águila se convirtió en leyenda. Unos lo admiraban, otros lo llamaban excéntrico. Una tarde de verano, un comerciante adinerado, montado en un caballo blanco, llegó a la choza de Ernesto. Al ver al águila, sus ojos se encendieron de codicia. Viejo, dijo con arrogancia, nunca he visto un ejemplar tan magnífico. Te pagaré una fortuna por ese animal. Podrías vivir como un rey. Don Ernesto lo miró en silencio. La oferta era tentadora para un hombre que apenas tenía lo necesario para vivir. Pero sus ojos no vacilaron. No vendo aquello que Dios me confió para sanar, respondió con una voz tranquila pero firme. El comerciante se burló. ¿De qué te sirve un ave si te mueres de hambre? El oro compra la felicidad. Ernesto se levantó despacio. En ese momento, el águila extendió sus alas y lanzó un grito agudo que resonó en todo el valle. Ya ves, dijo el pastor. Ni ella quiere ser vendida. ¿De qué sirve todo el oro del mundo si para ganarlo hay que perder la paz del alma? El hombre se marchó furioso, llamándolo necio. Esa noche, Ernesto comprendió que aquella visita no había sido una tentación, sino una confirmación. Hay tesoros que no se venden porque no tienen precio, solo valor. La libertad y la fe son dos de ellos. Pasaron los meses, y el valle cambió de color. Las lluvias se hicieron escasas y el sol, cruel. Una mañana, el pastor notó que el dintel de su puerta estaba vacío. El águila se había ido. Silbó, esperó, pero solo el silencio le respondió. Los días se convirtieron en semanas, y el ave no regresó. En el pueblo, las burlas no tardaron en llegar. Hasta su amiga con alas se cansó de su locura, decían. Ernesto no respondía. Por dentro, su corazón sentía el peso de la ausencia. En las noches, miraba el cielo estrellado y preguntaba en un susurro, Señor, ¿por qué me das algo tan hermoso solo para quitármelo después? Pero el cielo callaba. A veces, Dios guarda silencio para probar si nuestra fe es más fuerte que nuestras dudas. Aún así, el viejo pastor no perdió la esperanza. Cada mañana, dejaba un trozo de pan sobre la roca donde el águila solía posarse. Era su forma de decir, mi puerta y mi corazón siguen abiertos para ti. El verano llegó con una furia devastadora. Los ríos se secaron, los pozos se agotaron y la tierra se agrietó como una herida abierta. La desesperación se apoderó del pueblo. Dios nos ha olvidado, se lamentaban. Pero Ernesto seguía subiendo cada amanecer a la colina más alta para orar. No pedía por él, sino por los demás. Señor, danos agua, no por mí, sino por aquellos que ya no creen que tú escuchas. Una madrugada, mientras oraba con los ojos cerrados, una sombra cruzó el cielo. Al principio, creyó que era su imaginación. Pero la sombra volvió, y con ella, un grito familiar que hizo que su corazón se detuviera. Abrió los ojos. Allí, recortada contra el sol naciente, volaba el águila.
majestuosa, fuerte, viva. Volviste, susurró con lágrimas en los ojos. El ave giró sobre él, llamándolo, guiándolo con su vuelo hacia las montañas más altas y remotas. Sin dudarlo, Ernesto la siguió. Caminó durante horas bajo un sol implacable. Sus pies sangraban, pero su corazón estaba lleno de una certeza inexplicable. Dios no llama dos veces sin una razón. El águila lo guió hasta una imponente pared de roca. Allí, entre dos grietas, algo brillaba. Una gota de agua. Una sola. El viejo cayó de rodillas. Con sus manos temblorosas, apartó las piedras y la tierra seca. Y entonces, el milagro ocurrió. Un hilo de agua comenzó a brotar, convirtiéndose en un pequeño arroyo. Era agua fría, pura, viva. El sonido del agua corriendo fue la música más hermosa que jamás había escuchado. Gracias, Señor, gritó entre risas y sollozos. Escondiste tu respuesta donde solo un corazón paciente podía encontrarla. Decidió ensanchar el cauce para que el agua fluyera hacia el valle. Tomó una piedra grande para moverla, pero al hacerlo, el suelo tembló. Una roca enorme se desprendió desde lo alto y cayó sobre él, atrapando su pierna. El dolor fue agudo, brutal. Pero en su corazón no había miedo, solo una extraña paz. Señor, tú sabes lo que haces, murmuró. Que de mi herida brote vida para los demás. Atrapado y herido, se dio cuenta del milagro dentro de la tragedia. La misma roca que lo hirió había abierto paso a un manantial más abundante, y de esa misma agua podía beber para sobrevivir. Comprendió entonces que no siempre la herida es castigo, a veces, es la puerta a una bendición mayor. Mientras tanto, en el pueblo, la ausencia de Ernesto ya duraba 2 días. La preocupación crecía. Fue entonces cuando una niña señaló al cielo. El águila sobrevolaba el pueblo, gritando con una urgencia que todos entendieron. No era un vuelo casual, era una llamada de auxilio. Sin dudarlo, los aldeanos siguieron al ave hasta la montaña. Al llegar, escucharon el murmullo imposible del agua y encontraron al pastor, atrapado pero vivo, junto al manantial que su fe había descubierto. Con esfuerzo, movieron la roca y lo liberaron. Mientras lo hacían, el agua brotó con aún más fuerza. Llenaron sus cántaros, bebieron, lloraron de gratitud. El viejo pastor, apoyado en ellos, miró al águila que se perdía en el cielo y susurró, ya cumplió su tarea. Pero el milagro aún no había terminado. Mientras descendían felices, la tierra rugió. Un estruendo ensordecedor los hizo girar. Desde la cima, un masivo deslizamiento de tierra se precipitó sobre el valle, arrasando con todo. Las casas, los corrales, todo fue sepultado en segundos. El pueblo entero, que habría perecido sin duda, se encontraba a salvo en la montaña, rescatando al hombre cuya fe se habían burlado. Quedaron en silencio, horrorizados y agradecidos, comprendiendo la magnitud del plan divino. La herida del pastor había sido su salvación. El águila que se fue, había vuelto para guiarlos. La roca que lo atrapó, los había retenido en el lugar seguro en el momento exacto. Don Ernesto miró la devastación y luego a su gente, y dijo con una voz llena de paz, la piedra que cayó sobre mí, cayó para que la montaña no cayera sobre ustedes. El silencio de Dios no era ausencia, era la preparación para un milagro. Aquel día, en medio de la ruina, comprendieron que nada en la vida es casualidad. El valle que fue polvo, ahora tenía un río. La fe que fue probada, ahora era inquebrantable. Y el ala herida que un día fue sanada, regresó para salvarlos a todos, demostrando que a veces, Dios nos hiere para despertarnos, calla para enseñarnos a escuchar, y nos quita algo solo para devolverlo convertido en un milagro mucho más grande.
Si esta historia ha tocado tu alma y te ha recordado que incluso en tus momentos más oscuros hay un propósito divino, te invito a compartirla. Compártela como se comparte el agua en el desierto, para que pueda llegar a quien hoy se siente herido o perdido, y recordarle que su herida también puede ser el comienzo de un manantial. Que la gracia de Dios te acompañe, y que nunca olvides que, aunque no lo entiendas ahora, confía. Porque el milagro no es siempre ver la respuesta, sino seguir creyendo mientras el cielo guarda silencio. Que la paz sea contigo.